En 678 Domingo. Historias de Malvinas a 30 años. Yo jugaba a la pelota hasta los 19 años. Y un buen día me pusieron un fal y tenías que disparar. Y un buen día te diste cuenta que el que estaba al lado tuyo estaba muerto y el otro estaba en pedazos. Ahí tenemos la placa, ¿no? Ramón Omar Quintana. A él lo hieren la noche del 11 de junio. Por esas cosas de la vida me tocó a mí socorrerlo, ¿no? Y él me tenía de la mano y me acuerdo que finalmente me pide que lo mate. Me dijo... que no me maten los ingleses, mátame vos. Aliberti desnudó las operaciones del periodismo opositor. Se volvió a ensalzar las enseñanzas de Kirchner. Resulta que, para nuestro periodismo independiente, el tipo a quien intentaron pulverizar porque era un desencajado, un desquicio anímico, un rencoroso generacional, un travestido ideológico, ese tipo es ahora la quinta esencia del político que sabía negociar, el moderado, el custodio de no llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias. Lo que creo es que uno debería volver a lo que era el criterio de Néstor Kirchner. Se mueren en un momento oportuno, le transfiere un aura a su viuda. Parece que su viuda no tiene el dominio de la articulación que Néstor tenía dentro del peronismo, y por eso yo creo que acá viene una nueva etapa, más imperial, digamos, más... yo soy el centro del régimen, del régimen. No tienen vergüenza. Certero y jugado análisis de Walker. ¿Cuál es la ideología de la cámpora, por ejemplo? Si no saben, no creo que sepan quién... Mosca la brocheta. Pero ¿cuál es la ideología de quién? Decime. El kirchnerismo es la ideología suavemente envuelta, pero es la ideología de la lucha armada, punto. Yo esto te lo saco como sea, no está de moda matar porque ahí se empieza todo de nuevo, pero es la ideología de los 70 con respecto a mejor enemigo muerto que vivo, ¿no? Mejor enemigo muerto que vivo, ¿no? Los medios hegemónicos y la defensa de intereses foráneos. Demandan a Argentina en la Organización Mundial de Comercio. Un grupo de 40 países, entre ellos Japón y Estados Unidos, se quejó ante la Organización Mundial de Comercio por las medidas del país para restringir importaciones. Diario Página 12. Dura reacción del gobierno frente al documento que impulsaron los países centrales cuestionando los límites a las importaciones. Pretenden que absorbamos la crisis que ellos padecen. Atentado contra las madres en Neuquén. Exigen el esclarecimiento del atentado a la casa de una madre de Plaza de Mayo en Neuquén. La línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo exigió el esclarecimiento del atentado a la casa de una madre de Plaza de Mayo en la capital neuquina, a 2 días de iniciarse el juicio oral y público a 34 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en las provincias de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura, conocido como la Escuelita Segunda. Soy testigo, al que me quiera juzgar. ¡Oh, fina! 678. El programa que resignificó aquello de saber que se puede, querer que se pueda. ¿Qué fue lo que tanto te atrapó del personaje y de esta película que te hizo volver a la actuación? Que la tenías un poquito abandonada, estabas más concentrado en el tema de la música. La tenía esperando, como Penélope, ¿viste? Se quedó esperando en la estación más de 30 años. Bueno, yo ya iba por 6, 7, 8 años, no sé, esperando. No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido y de lo que soy testigo, ay, que me quiera juzgar, sí.
noches, bienvenidos a 678. No golpeen, que está todo nuevo, recién hecho, por favor, les pido. Bueno, feliz domingo para todos. Vamos a ver quién se va a Bariloche. Creo que el canciller Timerman, que nos visita hoy, no va a poder porque tiene muchas cosas que hacer. No. Voy a Ushuaia. No voy a Bariloche. ¿Se va a Ushuaia? Sí. Ah, claro, mañana ya. Hoy, ¿cuándo sale? A las 6:30 de la mañana. Qué bueno. Sí. Bueno, impresionante. Sí. Bueno, bienvenido, canciller. Gracias. ¿Nos va a explicar todo lo que pasa? Sí, vamos a tratar de explicar algo. Lo que pasa. ¿Qué días, ¿Qué días? No, sí, pero es importante dar todo este debate. Es importante que la gente sepa quiénes juegan de qué lado, o sea, quiénes presionan para que hagamos determinadas cosas y por qué nos acusan tan duramente, por la sencilla razón de que no accedemos a los pedidos de un establishment económico. Sí. Entonces se enojan. Se enojan. Y los medios, ciertos medios que son voceros del establishment, actúan entonces de voceros de ese enojo, lo aumentan, y cuando uno explica la situación, directamente o cambian de tema o lo ignoran las explicaciones que damos. Bueno, ya vamos a estar hablando sobre esto, vamos a ver un informe, pero antes quiero presentar a nuestra otra invitada, que es Cecilia Naón, que es la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Muchas gracias. Licenciada en Economía y másters en el London School of Economics y esas cosas, así que nos vas a poder explicar que 14 países no es lo mismo que 40 países. Por ejemplo. La diferencia entre 14 y 40 que lo vamos a estar acá viendo. Bueno, antes de ir al informe, quiero decirles que el informe que vimos el viernes sobre la asignación universal en varios barrios de la ciudad y alrededores, en el barrio Zabaleta. Sobre todo, bueno, tuvimos la colaboración y la ayuda de la gente de la Garganta Poderosa. Nos olvidamos de agradecerles y se lo agradecemos ahora y les mandamos un abrazo y las disculpas por este olvido que parece que nos hace hacer gente fea, pero bueno, somos a veces gente fea y a veces no. Vamos ahora sí al informe que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, las importaciones, Clarín, La Nación, el proteccionismo y un montón de cosas que se dicen. Lo vemos y después lo charlamos. La OMC y las importaciones. Los medios hegemónicos siempre a favor de intereses ajenos a los nuestros. Diario Página 12. Dura reacción del gobierno frente al documento que impulsaron los países centrales cuestionando los límites a las importaciones. Pretenden que absorbamos la crisis que ellos padecen. El canciller Timerman respondió que el reclamo de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, en su mayoría desarrollados, es injustificado porque las importaciones en 2011 mostraron la mayor tasa de crecimiento entre los socios del G20. Y así es. Un documento elaborado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros integrantes de la Organización Mundial del Comercio refleja una vez más cómo los defensores de intereses foráneos se ponen del lado de los que embisten contra los intereses nacionales. Diario Clarín del día sábado. Fuerte reclamo de Estados Unidos y Europa por las importaciones. Lo llamativo es que esto no avanza un país marginal, sino es Estados Unidos, después de la decisión tomada el día lunes de quitarle el sistema de preferencias para las exportaciones argentinas al mercado de Estados Unidos, es Estados Unidos, decíamos, y la Comunidad Económica Europea, o sea, dos mercados muy importantes. Queja de Estados Unidos y Europa por las trabas a las importaciones. Demandan a Argentina en la Organización Mundial de Comercio. Un grupo de 40 países, entre ellos Japón y Estados Unidos, se quejó ante la Organización Mundial de Comercio por las medidas del país para restringir importaciones. Tapa del diario La Nación del sábado. Dura queja de 40 países por las trabas a las importaciones. Silvia Pisani para La Nación. Una señal de cansancio. Sí, como embajador, ¿se reunía con periodistas argentinos? ¿Tenía reuniones con ellos? Sí, es esencial porque parte de nuestra misión es difundir nuestro mensaje. Y Clarín y La Nación son dos buenos difusores de la política de Estados Unidos, digamos, del mensaje. Porque todos leen y además la radio depende de mucho de los diarios. Y Clarín y La Nación son dos buenos difusores de la política de Estados Unidos, digamos, del mensaje. Sí,
Sin embargo, lo que no dicen estos medios que militan contra la Argentina es que quienes se quejan del proteccionismo de nuestro país hacen lo mismo que critican. Recordemos, a modo de ejemplo nomás, que Estados Unidos no nos deja entrar ni un limón. No hemos podido todavía poner carne en Estados Unidos. No ha podido entrar ni un solo limón de tu provincia, José. Y miren que somos primeros productores a nivel mundial de una calidad, todo el mundo sabe la calidad de los limones, pero están las barreras fitosanitarias, que todos sabemos son barreras para arancelarios, lo mismo de la carne. Lo importante es saber en qué mundo vivimos y saber con qué instrumentos contamos, cuál es la orientación, cuál es el rumbo y verificar las políticas que nos han dado resultado. Chiste de Paz y Rudy en página 12. Europa y Estados Unidos cuestionan el proteccionismo de Argentina. ¿Qué piden? Derechos de autor. Dicen que eso de no importar para proteger la industria nacional lo inventaron ellos. Comunicado de Cancillería Argentina. El actual gobierno es el que menos protestas recibió en la Organización Mundial del Comercio desde su fundación. El día viernes, 14 miembros de la OMC firmaron una protesta contra las políticas comerciales de la República Argentina. El documento no presenta casos concretos ni pide que la OMC se expida sobre si la Argentina ha incumplido los acuerdos que regulan el comercio internacional. En la actualidad, entre los 157 miembros de la OMC, los dos que más veces han sido denunciados y sus prácticas están siendo analizadas por tribunales especializados son los Estados Unidos, con 114 casos, y la Unión Europea con 70. Casualmente, los que impulsaron la declaración sobre la Argentina. El viernes veíamos varios ejemplos de cómo los medios opositores defienden siempre otros intereses que no son los de estas pampas. Mañana es 2 de abril y esta conducta de Clarín y La Nación de hace unos meses en defensa de los británicos en el tema Malvinas es un contundente ejemplo para resumir este informe. Clarín. Los Kelpers aplauden la visita del príncipe. Diario La Nación. Ya se sufre en Malvinas el bloqueo comercial. Por las restricciones argentinas, ya empiezan a faltar frutas y verduras. Clarín. Por la tensión crece el malestar con la Argentina. Cuando este diario se retiraba, la misma vendedora pidió a Clarín si se le podía entregar a la presidenta Cristina Kirchner una tarjeta con la leyenda "Déjenos solos". ¿Son realmente nuestras las Malvinas? La Nación por Silvina Walger. Por favor, dejemos en paz a los isleños. ¿Quiénes eran los cipayos? Los soldados nacidos en un país pero que jugaban para el imperio que los invadía. Lo que es tremendo es cómo puede haber medios nuestros que son los que se encargan de retransmitir ese mensaje. Son voceros del imperio. A ver, canciller, a mí por momentos da la sensación de que en general todos los países del mundo dejan que entren muy amablemente todos los productos y Argentina es un país malo, retorcido, retobado que no deja. Sí, claro. Está acá Cecilia Naón, que es la que sabe exactamente sobre las medidas que han tomado cada país. Yo lo que quiero es aclarar algo. Nadie demandó a la Argentina en la Organización Mundial del Comercio. Había un debate, había una sesión donde se iba a debatir. Por un lado, un tema sobre la Argentina y después se debatió otro sobre Brasil. Se pidió también una resolución en contra de Brasil por parte de Australia. Es muy común esto. Pero nosotros decidimos dar el debate y le pedí a la secretaria Cecilia Naón que concurra a Suiza a dar el debate, que explique a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? No había una sola acusación contra Argentina y decían que ciertos medios en la prensa habían recogido versiones sobre... Un disparate. Pero está bien, es el derecho de ellos a sacar una resolución. Pero no hay una demanda. 14 miembros de la Organización Mundial del Comercio firmaron esa demanda por distintos motivos. La Argentina contestó. Pero lo importante es que la gente sepa que el país más protector del mundo es Estados Unidos y cualquiera que tenga acceso a una computadora con internet puede entrar a la página de la Organización Mundial del Comercio y se va a fijar quién es el país más veces acusado por proteccionismo y es Estados Unidos y después la Unión Europea el segundo. Es imposible para nosotros, para los países de África, para ciertos países, poder entrar con nuestros productos a Estados Unidos y muchas veces es difícil a la Unión Europea. Sin embargo, ellos quieren
o sea, quieren que nosotros absorbamos los excedentes exportables que tiene en este momento, producto de su crisis doméstica que impide comerciar. Les cuento una anécdota, y para dejar hablar a los demás, pero nos pidieron que compremos duraznos en lata de Grecia, un país europeo nos pidió. Nosotros le dijimos, ¿y por qué no los compra ustedes? ¿Por qué no tengo que comprar nosotros? Cómprenlo ustedes si les parece que hay que ayudar a Grecia de esa manera. No, dice, pero los tienen que comprar ustedes. No, nosotros no vamos a comprar porque no necesitamos comprar los tomates, los duraznos. Bueno, para fin de año por ahí. Claro, entonces a lo que quiero decirte es esto. En los años 70, a ver, me va a corregir una persona de mi edad, digamos. En los años 70 había excedentes financieros en el mundo. Producto de la crisis petrolera. O sea que había plata. Claro, entonces, ¿qué hacían? ¿Qué se hace con esa plata? Los países, en serio, no la querían absorber porque se tenían que endeudar. ¿A quién se la pusieron? A la Argentina, a Brasil, a México, y ahí apareció la plata dulce, para agüitas de Hong Kong y todo eso. Excedentes financieros colocados en los países dependientes. Ahora lo que hay son excedentes de productos comerciales y quieren que nosotros los absorbamos. Y eso nos va a llevar a la misma crisis que sufrió la Argentina en los años 70. Y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo y no lo vamos a hacer. Ahora, ¿en la OMC tiene la manija de Estados Unidos o más o menos? Hay 153 miembros. La Unión Europea es un solo miembro. Después aparte está Francia, Alemania, Italia y todo eso. Por eso no son 40 países, son 14 miembros. Y si usted ve lo que dijo la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio dijo la Unión Europea y 13 países o 14 miembros. Porque la Unión Europea está considerada un miembro y tiene un voto nada más. Esto fue un invento de los periodistas argentinos, de Clarín y La Nación, de decir, son 40 países. No son 40, son 14 miembros. Está bien. Pero de los 153, o sea, podrían haber votado los 153 en contra de Argentina. Ahora, no hicieron una demanda, no presentaron un caso. Por eso, los dos miembros del OMC, que fueron más veces acusados de proteccionismo, que no contempla la Organización Mundial del Comercio, son Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos fueron 117 veces, 114 veces, y la Unión Europea 70. La Argentina, desde que asumió Néstor Kirchner en el 2003, tuvo 2 acusaciones. Dos. Una Néstor y otra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las dos están solucionadas amigablemente. La que nos pidieron que resolvamos en el año 2010 fue la última. No era era un país que no es miembro de estos 14 miembros que firmaron. Quiere decir que ninguno de estos 14 miembros tiene una demanda contra la Argentina. Claro. Interesante. Sí. No. ¿Qué problemas nos trae esto? Que digamos, ¿es un problemón? ¿Es más o menos? Esta declaración. Sí, lo que nosotros entendimos es que esta era una declaración que lo que buscaba generar era un hecho político, un hecho de naturaleza política que básicamente cuestionara las políticas legítimas que está aplicando nuestro país en materia comercial y pusiera presión, mucha presión, para la revisión de esas políticas, con el objetivo también de utilizar un poco a la Argentina como una suerte de caso testigo, ejemplificador para que otros países emergentes también acoten sus márgenes de política. Y por ahí es interesante poner este episodio un poco en perspectiva respecto de qué es la Organización Mundial del Comercio. Porque si uno se deja llevar por lo que dice la prensa o por lo que muchas veces es la narrativa general sobre estas instituciones multilaterales, uno creería que la OMC es el paladín del libre comercio y lo que busca hacer es liberalizar los mercados de todos los países del mundo de una manera equivalente. Y en realidad la OMC es algo bastante diferente a eso. Es una organización que nace en el año 1994, empieza a funcionar en el año 1995 y que es una heredera del GATT. El GATT, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, que es una organización que es hija de la posguerra, como el FMI y como el Banco Mundial, y que en el año 1994 adquiere esta nueva fisonomía. Pero en realidad 1994 es un año importante, pues nos permite entender que la OMC es una hija del neoliberalismo. Es una hija además de un momento en donde los países emergentes, los países en desarrollo, tenían muy poco poder relativo a nivel internacional. Entonces esta organización cristaliza los desequilibrios y las asimetrías vigentes en el sistema de comercio internacional. No es una organización de libre mercado, sino es una organización que administra el comercio en favor de los intereses de los países desarrollados. Y esto no es algo
digamos, que lo diga yo, sino que en realidad cuando uno analiza la historia reciente de la OMC, lo que ve es que en el año 2001 se inicia una nueva ronda, que es la famosa ronda de Doha. Y la ronda de Doha lo que hace es reconocer el profundo desequilibrio que hay en las regulaciones a nivel comercial internacionales, un desequilibrio de asimetrías donde los países más desarrollados lo que hacen básicamente a través del sistema de comercio multilateral es garantizarse el acceso a los mercados de los países en desarrollo, proteger aquellos sectores en donde ellos no son competitivos, pero liberalizar todo aquello en lo que ellos sí son competitivos, con lo cual pueden inundar el resto de los países. O sea, competir donde sé que voy a ganar. Exactamente. Proteger sus inversiones, garantizar el mantenimiento de la brecha tecnológica. Entonces, este esquema absolutamente desequilibrado, reconocido por la propia OMC, genera que en el año 2001, o sea, unos pocos años después del nacimiento de la OMC, los países, ya con un poder relativo mayor de los países emergentes, acepten renegociar e iniciar una nueva etapa de negociaciones, que es la famosa ronda de Doha, que se llama la ronda del desarrollo, porque lo que busca precisamente es compensar los desequilibrios inmanentes que tiene la OMC desde su origen. Esta ronda lo que busca en particular es que los países que mayores subsidios y protecciones distorsivas al comercio tienen, Estados Unidos y Europa específicamente, también liberalicen sus mercados agrícolas, que son los que están históricamente protegidos por subsidios millonarios a los agricultores y a los campesinos, que son los que tienen también regímenes arancelarios escalonados bastante interesantes que después podemos comentar, pero básicamente que estos países que protegen sus mercados acepten revisar ese nivel de proteccionismo para llegar a un sistema multilateral más equilibrado. En el año 2001 se inician estas negociaciones. 11 años después, estas negociaciones están absolutamente estancadas. Claro. Porque justamente estos países no están en disposición de revisar ese proteccionismo y no están en disposición de aceptar la presión que le estamos poniendo, porque Argentina ha sido un miembro muy activo en la negociación de la ronda de Doha, para avanzar a un sistema multilateral de comercio realmente equilibrado y donde los márgenes de acción política con los que contemos todos los países sean equivalentes. Entonces, lo preocupante de esta declaración es que busca estrechar los márgenes de acción política legítimos que tenemos los países emergentes, los países en desarrollo, cuando ya de por sí estos márgenes son mucho más acotados de los márgenes que tienen ellos, porque ellos han conseguido que la Organización Mundial del Comercio valide y legitime una situación política donde tienen más capacidad de accionar sobre el resto de los países y de protegerse sobre ellos. Entonces, los márgenes que nos quedan a los países emergentes, que Argentina hace muchos años que los viene utilizando todos para desarrollar su industria, para crear empleo, para aumentar sus exportaciones, para reindustrializarse, esos márgenes de política comercial legítimos que tiene la Argentina fueron cuestionados el día viernes en la Organización Mundial de Comercio. Y digamos que la acción es sobre la OMC, digamos, no hay un por afuera, no hay unos no alineados, o no hay organismos paralelos, no hay otra cosa que hacer, hay que pelearla ahí adentro. A ver, la Argentina participa en una multiplicidad de foros internacionales. En cuanto a los temas comerciales dentro de la OMC, tampoco estamos frente a una organización compacta, ni única. De hecho, Argentina, en el marco de las negociaciones de la ronda de Doha, forma parte de varios grupos con otros países emergentes. Por ejemplo, forma parte de un grupo que se llama el Grupo Cairns, que es un grupo liderado por Australia, donde lo que se busca es reconocer el mandato político principal de la ronda de Doha como una ronda de desarrollo. Entonces, dentro de la OMC, también la Argentina articula y coordina con muchos otros países. Esta idea de que la Argentina está aislada, está sola, no está inserta al mundo, no solo es falsa en general, sino que también es falsa en lo que tiene que ver con la OMC, donde nuestro país tiene mecanismos de articulación. En el G20, Argentina en este momento está coordinando a los países emergentes. Claro. Tenemos un mecanismo de coordinación con China, con Brasil, con Indonesia, con 7 otros países emergentes, con Rusia, en donde la Argentina coordina, discute posiciones, evalúa alternativas. Con Brasil hay una forma de coordinación importante. Entonces, en realidad, en la OMC hay mucho diálogo y también en otros foros. ¿Canciller? No, me parece que está claro cuál es el rol que está jugando la Argentina en este momento. Lo importante es que la gente sepa que no hay una denuncia contra la Argentina, sino que los diarios argentinos, el Clarín y La Nación, han inventado una demanda, una denuncia, un aislamiento que no es tal. Hace 2 años que Morales Solá inventó
que nos van a echar del G20. Sí. Bueno, el otro día me llamó un periodista de otro medio y me dice, ¿puede ser que echen a la Argentina del G20? Le digo, veo que te informás por Morales Solá. Es imposible, pero no importa, ellos siguen insistiendo. A mí lo que me preocupa, y porque ocurre lo mismo con Malvinas, es ese deseo. O sea, a mí me parece correcto que La Nación y Clarín quieran que al gobierno le vaya mal. Eso me parece correcto porque nuestras políticas van en contra de sus intereses y los intereses que ellos defienden. Lo que me parece muy mal es que ellos quieren que le vaya mal a la Argentina, en Malvinas, en la defensa de nuestros productos, de nuestras industrias. Ahí quieren que le vaya mal a la Argentina. No al gobierno, al pueblo argentino. Claro. Una última pregunta y me piden, sí. ¿Esto es un hecho aislado, es coyuntural esto que pasó, o esto se va a repetir y va a haber más presiones sobre los países? Pero presiones hay siempre, Carlos. Presiones sobre los países hay siempre. Te digo, Australia protestó contra Brasil el mismo día que estos países protestaron contra la Argentina. Nosotros tenemos un caso abierto contra Estados Unidos por tubos de acero sin costura. Está abierto hace 10 años. Es decir, la Organización Mundial del Comercio es como un foro y un tribunal. Pero los casos duran muchos años. O sea, esa cosa de mañana nos van a castigar, mañana van a abrir un... No, primero, no hicieron ninguna denuncia. Segundo, no trajeron ningún caso. Tercero, Cristina Kirchner, en sus años de gobierno, tuvo un solo caso de un país que ya lo resolvimos y está cerrado. Quiere decir que no tenemos ningún caso. En toda la historia de la OMC, Argentina fue denunciada 17 veces y Estados Unidos 114. Ahora, ¿quién es más protector según la OMC? ¿Argentina o Estados Unidos? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Esa es la pregunta que no hace Clarín y que no hace La Nación y que engañan a la gente de esa manera. La Argentina no es un país aislado. En la OMC, en ese sentido, es más aislado de Estados Unidos, porque los demás países ven a Estados Unidos y a la Unión Europea como los principales responsables de que no haya un mecanismo justo de comercio internacional. Claro. Nada más. Es simplemente como eso. Si nosotros fuéramos como la dictadura militar, nos endeudaríamos como se endeudaron ellos. Si fuéramos como Carlos Menem, nos endeudaríamos. Y nosotros, como no somos, no vamos a permitir que destruyan nuestra industria trayendo cosas de otros países que les sobran, que no tienen quien las compre, y que entonces no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. La vamos a defender a la industria argentina. Muy bien, vamos a cambiar de tema. La conducta de los medios macristas y el análisis de Eduardo Aliberti. Lo vemos. El análisis de Eduardo Aliberti que desnuda las intenciones de los medios macristas. Ayer Eduardo Aliberti, para decirlo en términos coloquiales, la rompió. En su editorial en Radio La Red analizó la conducta de los medios opositores de estos últimos días. Empecemos por la primera parte de su análisis. Los controles oficiales en la importación de libros también dieron lugar a una manipulación sublime. Anteayer, el título principal de portada en Clarín daba cuenta de un bloqueo aduanero total a los textos impresos en el extranjero. Diario Clarín del día jueves 29 de marzo. Bloquearon en la aduana todos los libros importados. Pero el desarrollo de la noticia fue remitido con exclusividad a la página 39, en cuya nota no hay una sola mención de fuente propia con nombre y apellido, excepto por dos que al cabo mueven a risa porque justamente contradicen el sentido que el diario da a la información. El presidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, CAP, Héctor Di Marco, afirma que tomarán contacto con las autoridades porque por ahora, dice, solo tenemos suposiciones sobre la medida de la aduana. Sin embargo, según el mismo directivo y siempre en la misma nota, el supuesto es que, simplemente, se trataba de verificar todos los contenidos de los containers para ver si se ajustan a las declaraciones. La mención nominada restante corresponde a Isaac Rubinsal, presidente de la Cámara Argentina del Libro, CAL, quien no solo ya había negado que hubiera libros interdictos, sino que, respecto de las entregas, sostiene que no es un volumen significativo, son monedas. Lo demás es, cuenta un editor, explican los editores, decía el director de la filial argentina de una editorial multinacional, un editor se burló de que solo quieran controlar la tinta con plomo, confiaban desde una editorial, el tremendismo que Clarín y otros medios y periodistas
imprimieron a un hecho por el cual quiso esparcirse algo así como que la Argentina se queda intelectualmente aislada del mundo. ¿Tanto les hace falta inventar o manipular de esta manera? Estamos frente a un fraude escandaloso. Pero bueno, que se haga cargo cada quien dispuesto a aceptarlo en su lectura de la realidad. Pasemos a la segunda parte de su editorial. No es novedad la protección periodística de que goza el jefe de gobierno porteño por parte de los órganos ya no tan hegemónicos. Se intentó atribuir a consabidas manifestaciones piqueteras el aquelarre que fue la circulación de tránsito por el centro de Buenos Aires. Lo cierto es que el auténtico piquete consistió en los preparativos finales de una carrera automovilística promovida por el gobierno macrista. Tampoco es novedoso que el periodismo militante de la oposición obvie sistemáticamente el estadio procesal de Macri, porque Macri es un procesado. No sea cosa de perjudicar a las tropas de Mauricio. Cerremos el informe con la parte final del editorial. Se volvió a ensalzar las enseñanzas de Kirchner. Resulta que, para nuestro periodismo independiente, el tipo a quien intentaron pulverizar porque era un desencajado, un desquicio anímico, un rencoroso generacional, un travestido ideológico, ese tipo es ahora la quinta esencia del político que sabía negociar, el moderado, el custodio de no llevar los conflictos hasta las últimas consecuencias. Lo que creo es que uno debería volver a lo que era el criterio de Néstor Kirchner, que en este aspecto me parece que es un patrón incorporado a la cabeza de Cristina, que por ahí se le fue un poco de las manos en los últimos 2 años. Declaraciones del doctor Nelson Castro. Néstor Kirchner, con su modo autoritario, terrible e implacable que tenía, dialogaba con la gente. Cristina Fernández de Kirchner no habla con absolutamente nadie. Néstor Kirchner entendía de economía y le gustaba, y llevaba todas las cuentas. Ella me parece que tiene otras preocupaciones y necesita un timonel. ¿Qué falta que hace Kirchner? Se lee y escucha hoy en las bocas de lobo de las usinas periodísticas del bando opositor. ¿Cuánto que se lo necesitaría para trazarle límites a la yegua que post-mortem lo corre por izquierda? Lo que uno veía en la personalidad de Néstor Kirchner, una persona más práctica. A Néstor Kirchner los límites en economía sabía que existían y ahora veo una visión más ideológica, que cree que con poder político se puede hacer cualquier cosa. Se muere en un momento oportuno, le transfiere un aura a su viuda. Parece que su viuda no tiene el dominio de la articulación que Néstor tenía dentro del peronismo, y por eso yo creo que acá viene una nueva etapa, más imperial, digamos, más... yo soy el centro del régimen, yo soy el centro del régimen. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Bueno, a ver, Cecilia Nahón, ¿qué es lo de los libros, lo de la tinta con plomo? Yo no sabía de nada de esto. Me parece que es un ejemplo más... Un ejemplo más de cómo Clarín logra construir grandes fantasmas con hechos realmente pequeños. Es como que se enciende un pequeño fósforo en la aduana y Clarín está comunicando que hay un incendio forestal. Digo, lo que pasó esta semana en relación con los libros fue algo mucho más sencillo, mucho más sentido común, y donde lo que hubo fue un exceso de celo de los carriers famosos, los couriers que traen los libros desde el exterior, que interpretaron por error de ellos una norma que está vigente hace 2 años, que es la resolución 453 de la Secretaría de Comercio Interior, y que establece con mucho criterio a nivel nacional lo mismo que existe en muchos otros países del mundo, que es que tiene que haber un control de la cantidad de plomo, el contenido de plomo que tiene la tinta de los libros. Hace varios años se identificó que muchos libros que se imprimían en España para el mercado europeo tenían un contenido de plomo y una calidad
contaminante y para América la una calidad diferente. Entonces ¿Era mejor o era peor para lo que vendían para acá? Mejor para allá, claro. Y justamente lo que se hizo fue avanzar en incorporar acá una norma técnica que busca que el contenido de plomo de la tinta sea equivalente tanto para los libros importados como para los libros de producción local. En la implementación de esta resolución, que se hizo a través de una decisión del mes de marzo de la Dirección Nacional de Comercio Interior, que es una decisión de carácter técnico, se establece que para los lotes de más de 500 libros tiene que haber un control en aduana, hacer una validación científica de la cantidad de contenido de plomo que tienen esos libros, y para los para los lotes de menos de 500 libros se hace una declaración jurada. Y los couriers interpretaron por error, por un exceso, por ser más papistas que el Papa, que un libro que importa una persona, un Harry Potter en inglés, que importa una persona a través de Amazon o cualquiera de estos mecanismos, forma parte de un lote, cuando evidentemente no es un lote. Entonces, bueno, se generó todo un despiole, pero básicamente finalmente entendieron y rectificaron esa interpretación, entonces eso quedó resuelto. Claramente los libros individualmente no se tratan de lotes, pero me parece que de nuevo es un ejemplo, digo, más allá del caso este en particular, es un ejemplo de cómo estas situaciones puntuales se usan para buscar deslegitimar, cuestionar y hasta ridiculizar una política nacional que justamente lo que está defendiendo y lo que busca es un proceso de industrialización, un proceso de producción y un proceso de, en este caso en particular, buscar que la industria editorial pueda estar en los niveles de estándares del mundo. Cuando hacemos lo que el resto del mundo hace, nos critican. Cuando hacemos algo diferente, también nos critican. Entonces parece que nunca alcanza. Pero por suerte el tema se resolvió y creo que una vez más dejó a la luz qué intereses hay detrás de este tipo de... No, pero parecía que no íbamos a poder leer más los libros de Rousseau, ¿viste? Como que entraban de contrabando. O las novelas de Borges, que leen algunos. O también las novelas de Borges. Sí, o el material de publicación científica. En un momento leía que los investigadores estaban preocupados porque no iban a poder tener libros científicos cuando la mayoría de los organismos además adhieren a bibliotecas online para sus publicaciones y leer los papers. Pero me parece importante que esté aquí el canciller Timmermans para hacerle algunas preguntas, ¿no? Porque yendo al planteo de fondo sobre la política comercial, como bien decía Cecilia Naón, ¿cuál es el eje de esta restricción en algunas situaciones de importación? ¿Para proteger qué, por ejemplo? Porque otro de los grandes fantasmas que agitan los medios dominantes es primero las situaciones puntuales de que faltan, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, ¿no? Y ese sería como un eje, lo que falta, el medicamento, la señora que no tiene el medicamento oncológico o el investigador que no recibe el libro. Y por otro lado, el eje es que las situaciones de afectar sistemas productivos y que eso va a generar desempleo. Entonces, haciendo eje también en la conferencia de prensa que usted, tío Timmermans, hace unas semanas hablando de los intereses detrás de esto, yo le quería preguntar cuáles son las responsabilidades y cuáles son las motivaciones de fondo de esta política. Bueno, para cierto sector económico del país es más rentable importar que producir en la Argentina. ¿Por qué es más rentable? Porque con una oficina y 4 personas dedicadas al comercio exterior pueden producir y colocar en el mercado argentino los mismos productos que una fábrica argentina necesita, o una fábrica europea, digamos, si lo importa, necesita 200 obreros, tecnología, maquinaria. Entonces, esa gente impulsa la apertura total de nuestros mercados para que comprar afuera y traer a la Argentina los productos que podemos producir acá. Pero si nosotros dejamos que esos 4 vivos en una oficina del microcentro hagan ese tipo de negocios, lo que van a cerrar son las fábricas, lo que van a perder los empleos son los obreros argentinos. Lo que va a perder la independencia económica es la Argentina, y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, la política nuestra comercial es... Nosotros no restringimos el comercio, a tal punto que la Argentina es el país que más aumentó porcentualmente las importaciones de todos los países miembros del G20. Así que es raro que nos echen del G20 por restringir las importaciones cuando hemos permitido más que todos ellos. Lo que sí queremos evitar es eso que yo decía antes, que empecemos a traer el dumping o los productos que sobran en otros mercados acá a la Argentina, como ya pasó con los recursos financieros en los 70, con los recursos comerciales excedentes en los 90. O sea, ya pasó esto, ya lo vimos. La gente perdió el trabajo durante la dictadura y también durante el menemismo.
Y lo que nosotros estamos haciendo es proteger eso. O sea, decir, señores, nosotros permitimos la importación de lo que necesitamos, no de cualquier cosa. ¿Y por qué esta política en este momento? Porque hay un exceso de producción en el mundo, producto de las crisis que están viviendo Estados Unidos y Europa. No te cuento que querían que compremos la lata de durazno de Grecia a nosotros. Y lo que nosotros le dijimos, de muy buen tono, es, ¿por qué no la compran ustedes? ¿Por qué la tenemos que comprar nosotros? Y los casos puntuales sobre algunos productos que faltan, por ejemplo, medicamentos o cosas, ¿se tratarán puntualmente? Yo no soy un experto en ese tema. Juan Mansur, el ministro de Salud, pero yo conozco muy bien a Juan Mansur y conozco muy bien a la presidenta. Acá nunca va a faltar remedios. Nunca, porque la política de este gobierno es totalmente lo opuesto. Nosotros hemos invertido más en salud, hemos dado más cobertura médica, no nosotros, el proyecto que está hoy en día gobernando la Argentina desde el año 2003, que todo lo que vino antes. O la gente tenía mejor acceso a la medicina, a los remedios, que durante la época de Menem, o durante la época de Fernando de la Rúa. No, ¿por qué va a faltar remedio? El otro día dijeron que faltan Reliberan. Yo tomo Reliberan. A tantos aviones, me mareo, que todo. Y dije, me acuerdo que tengo que comprar Reliberan. Le pedí a una hija mía que vaya a una farmacia y me traiga Reliberan. Me trajo, no había ningún faltante. Pero resulta que todos los diarios hablaban del Reliberan, todo eso. Ahora, ¿ustedes creen que realmente nosotros vamos a impedir el acceso del SIDA cuando la Argentina da una batalla en todo el mundo para que las patentes medicinales sean accesibles a todo el mundo? La Argentina produce la vacuna del Chagas porque los señores de Estados Unidos que habían descubierto la vacuna del Chagas dejaron de producirla. ¿Saben por qué? Porque no es más negocio, porque es una enfermedad de país pobre. Entonces Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, todos los países no tenían vacunas del Chagas. Y los señores de Estados Unidos se negaban a permitir que nosotros produzcamos la vacuna. Ahora, gracias a las políticas que estamos siguiendo, o gracias a Dios, si ustedes quieren, vamos a producir la vacuna de Chagas para millones de personas, no solo en la Argentina, en África, en toda América Latina. Esa es la política que nosotros defendemos, esa es la política comercial. Así se hace política comercial, no con tapas de Clarín y 4 vivos que quieren importar cualquier porquería que se produzca en el mundo. Moca. Sí, yo creo que un contexto de lo que está ocurriendo que no se puede obviar es que nosotros estamos en un año difícil, digamos, ¿no? En un mundo convulsionado, en un mundo en crisis, justamente en un mundo cuyo centro aplica políticas económicas antagónicas a las que se han venido aplicando acá desde el 2013 en adelante. Y yo creo que esta es la ocasión que cierta reacción, que cierto establishment está priorizando en la lucha estratégica que mantiene con este gobierno por lo menos desde 2008. Y a propósito, me parece que siendo muy interesante el análisis de Eduardo Aliberti, hay un tema en cuanto a la naturaleza de la relación de Macri con el establishment, de Macri con el Grupo Clarín, que me parece que se puede intentar por lo menos discutir. A mí no me parece tan claro que Clarín sea una especie de apoyatura de un gran proyecto político que encabeza Macri. Yo creo que no es así. Yo creo que Clarín maneja su propio proyecto. Clarín, digo, como articulador de la fracción más concentrada del empresariado argentino, vinculado, como decía el canciller, con las estructuras multinacionales. Clarín, como portavoz y articulador de eso, maneja su propio proyecto, y Macri es hoy el intérprete más interesante porque maneja el distrito, uno de los distritos con más recursos y con más poder y con más influencia mediática, y que al mismo tiempo Clarín juega la carta de Macri siempre hostigándolo y siempre condicionándolo. El mensaje es, te apoyamos porque te estás portando bien, porque estás yendo a fondo contra Cristina Kirchner. En cuanto aflojes te vamos a dejar de apoyar. Lo mismo hicieron con otros. Lo mismo hicieron con otros. Y al mismo tiempo juegan esa otra carta que muy bien explica Eduardo Aliberti, que es la idea de meterse en la realidad del peronismo. Digamos, si uno ve las elecciones de octubre del año pasado, lo que quedó en pie es una constelación que hoy apoya a Cristina Kirchner y que dentro de un tiempo tendrá que discutir políticamente cómo sigue su función. Ahí está, me parece, el nudo principal, mucho más que en Macri, que si uno piensa, Macri, si estás haciendo una campaña electoral, aceptá gobernar los subtes. Si querés gobernar Argentina y no podés gobernar los subtes, parece que tu proyecto político renquea. Entonces me parece que esta idea de levantar al Kirchner moderado, dialoguista, contraponiéndolo con la cámpora, los ideólogos, los dogmáticos, judíos, bolcheviques, me parece que esta es la idea central que está manejando el sistema de medios.
No, yo, dos cosas. Con respecto a la cobertura de las limitaciones a la importación de libros, la verdad que era muy llamativo, no solo Clarín, la tapa de Clarín ya es grotesca, ¿no? Porque realmente se cae en 2 segundos la trascendencia que le quieren dar a un tema que, bueno, como bien explicaba Cecilia, fue muy acotado y por sobreinterpretaciones de algunos agentes directos. Pero La Nación directamente hizo una editorial en el cual decía, digamos, retomaba la famosa consigna alpargatas sí, libros no, ¿no? Como, bueno, estamos volviendo a esto, terrible, las patas en la fuente en cualquier momento, y de ahí además concluían que esto era demostración del autoritarismo que promovía la ignorancia más absoluta, porque lo que se quería era que se dejara de leer aquellos... Entonces voy a decir... en este momento el desarrollo de la civilización mundial. Digamos, para ilustrar la palabra gorila. Una cosa que vos decís, y lo que era muy, muy llamativo es que cómo están sobregiradas al mismo tiempo las notas de los medios por sobre incluso la ideología de los lectores, ¿no? Porque en los comentarios de lectores donde aparecen estas notas, en el caso de La Nación, era muy notorio que decían, bueno, esto que ustedes están informando va a ser terrible, pero yo hasta ahora no tuve problemas. Claro. Importé, compré, pero va a ser una cosa aberrante lo que va a suceder. Entonces es tal, si a vos te están diciendo, bueno, lo que viene es terrible. Es muy Lilita Carrió. Claro, entonces vos le crees, porque si vos lees ese medio, en definitiva le crees y te sentís identificado, representado. Entonces decís, bueno, no me está pasando, pero me va a pasar, porque ellos no me van a mentir. Entonces es como, te pisás la cola todo el tiempo, es como la profecía autocumplida. Y con respecto a la cobertura de Macri, que también explicaba Aliberti en ese editorial, me parece que con la carrera esta de turismo carretera, yo he escuchado algunos cronistas de radio que yo decía, esto lo hubiese hecho otro gobierno, ya no te digo un kirchnerista, cualquier otro. Pero cualquiera que haya andado por el centro la semana pasada era un caos de verdad, ¿no? Un caos total, imposible. Ahora, hoy la cobertura era, qué fiesta de la familia. Está toda la familia feliz, reunida. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención, el mismo cronista que explicaba esto, contaba que las tribunas eran solamente, le advertía a la gente, que las tribunas estaban esponsoreadas por empresas que habían invitado a determinada gente, que el público no tenía acceso a eso, que esto estaba claro, que el público, el resto de los lugares era abierto al público, pero esos lugares no, pero es una fiesta de la familia. Es decir, no pueden ser tan arbitrarios. Por lo menos reconoce que estás haciendo campaña. No te pido, pero no me mientas, que eso es una cobertura independiente, profesional, equidistante. No. Cecilia, ¿querías decirme algo? Sí, creo que sobre el tema de los libros y las restricciones, así como el canciller mencionaba la política tan clara y contundente en materia de salud, también llama la atención que se hagan ese tipo de especulaciones cuando este gobierno ha hecho realmente una política de Estado del apoyo de la ciencia y la tecnología, no solo en términos científicos en sí mismos, con un impulso y un reconocimiento a los investigadores, al CONICET, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le dio rango de ministerio, sino también a las aplicaciones en desarrollos comerciales que puede tener la ciencia y la tecnología. El presupuesto en educación en este ministerio alcanzó el 6% del PBI, en este gobierno alcanzó el 6% del PBI, que es un récord histórico de la Argentina desde que se tiene memoria, con lo cual poner en duda realmente la voluntad de educar, de fortalecer el conocimiento de nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros universitarios, nuestros científicos, realmente solo responde a intereses y una voluntad de destruir allí donde se está construyendo. Y esto también aparece en el sistema y en la crítica al sistema y a la política comercial, porque tanto eje y tanto cuestionamiento en la política de importaciones, cuando también se está llevando adelante una política muy activa de promoción de las exportaciones, porque efectivamente en un año tan complicado como este a nivel internacional, donde nos inundan de excedentes y donde los países centrales redoblan su proteccionismo, ya no solo es el proteccionismo tradicional, sino que son las barreras sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, restricciones que tienen que ver con la presunta defensa de los intereses del consumidor o del medio ambiente, el proteccionismo medioambiental
que está tan de moda. Entonces, en un contexto donde las restricciones en los países centrales y un doble estándar absoluto, donde ellos aumentan sus protecciones, pero a vos te pretenden que te liberalice absolutamente, no solo hay que cuidar y hay que monitorear mucho nuestras importaciones, sino lo que hay que hacer, y se está haciendo con mucha energía, es promover nuestras exportaciones. La misión Angola que se hizo hace un mes es una... pero de eso se rieron como si hubiera sido, exacto, no sé, unas vacaciones. Pero digo, se llevan adelante acciones de promoción comercial en el resto del mundo de manera permanente. Todas las embajadas, consulados trabajan para hacer eso, con la Secretaría de Comercio Interior, de Comercio Exterior. Hay un equipo armado para que Argentina no solo cuide sus dólares comerciales, sino que genere más y más. Y la promoción de exportaciones es clave. Argentina ha casi triplicado sus exportaciones. Este año por primera vez tuvimos una composición de nuestras exportaciones donde las manufacturas de origen industrial fueron el principal componente. Y vamos por más, porque Argentina tiene una capacidad de producción y de exportación enorme, en un mundo muy complicado. Pero si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, si no nos garantizamos el acceso a los otros mercados, fácil no nos la van a hacer. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Malvinas, a 30 años. Sus historias, o algunas de sus historias, lo vemos. Historias de Malvinas a 30 años. Informe de TVR. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, lo estamos esperando. Y no viene más estos tipos. Tomó decisiones que terminaron con la vida de muchos chicos. Soldados. Un chico de 18 años es un chico. ¿Qué edad tenés? 19 años. Es un soldado. Acá y en la China. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no? Tipos que teníamos promedio 18 años, que habíamos tirado un par de tiros en la colimba, que no teníamos la preparación ni física ni psíquica. The Argentine army was a conscript army and the British forces were all regulars. For me, it was, I was doing my job. My job was to be a Marine. This wasn't my first war. You know, at this time I've been in for 12 years. I've been in combat a few times. Yo jugaba la pelota hasta los 19 años. Y un buen día me pusieron un fal y tenías que disparar. Y un buen día te diste cuenta que el que estaba al lado tuyo estaba muerto y el otro estaba en pedazos. Ahí tenemos la placa, ¿no? Ramón Omar Quintana. A él lo hieren la noche del 11 de junio. Por esas cosas de la vida me tocó a mí socorrerlo, ¿no? Y él me tenía de la mano y me acuerdo que finalmente me pide que lo mate. Me dijo... que no me maten los ingleses, mátame vos. La verdad que dieron todo de sí, creyendo en una causa patriótica, y los testimonios son unánimes del coraje y la valentía de los soldados argentinos. El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán las 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentina. ¿Qué vivieron, Silvio? Nuestro problema fue diferenciar el enemigo. Nuestro enemigo no sabíamos si eran los ingleses o los propios suboficiales y oficiales nuestros. ¿A qué lo sometían? El judío tenía un plus de castigo, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un charco de agua congelada, nos hacía poner las manos
a todos. ¿Dentro del agua? Dentro del agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de castigarnos. ¿Y cuando quitaban las manos del agua te decían algo? Y me decía, si es guapo, apúnteme y máteme. Y yo no podía ni mover la mano, no podía ni levantar el fusil. Se suele decir que quienes torturaron aquí en la dictadura fueron allá y no supieron pelear contra los ingleses. No solo eso, siguieron torturando argentinos en Malvinas. ¿Los estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿No es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Con un jefe como Mario Benjamín Menéndez, da sensación de que están respaldados. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. ¿Usted recuerda el momento en que se hizo el cambio de bandera en la casa del gobernador en las Malvinas? ¿Que se cambió la bandera británica y se puso la bandera argentina? No, hombre, si yo llegué el 4 y esa bandera se cambió el día 2. ¿Usted sabe qué se hizo con la bandera inglesa esa, no? Y alguien se la debe resguardar. Esta es la principal bandera que flameaba el día 2 de abril en la casa del gobernador. Se la afanaron. Pero, discúlpeme, eso no va a salir. ¿Por qué no? No. ¿Y a quién se la roban? A Menéndez. A Menéndez. El momento en que te impacta el misil, al momento que vos tomás la decisión de eyectarte, ¿cuánto tiempo pasa? Creería que no, entre 6 y 10 segundos, no más de eso. ¿Y a cuánto de las naves británicas estabas? Y sobre las naves, prácticamente las naves, sí. Y aparte que seguían tirando de todos lados. ¿Te eyectaste? Sí. ¿Y caíste dónde? En el agua. Cuando tiro de la manija y siento el impacto con el aire, es como que me costó respirar, fue un segundo. Es como que me ahogué. Y después empecé a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque dijiste zafe. La secuencia de eyección, no, pensé que me estaba muriendo. Pensé que me moría. Mira qué tranquilidad. Sí. Interesante, ¿no? Que la idea de la muerte en esa circunstancia te traiga tranquilidad, ¿no? Y ellos te rescatan. Ellos me rescatan. Los enemigos que te salvaron la vida, ahí estás vos. Sí. ¿Te reconoces? Sí. Los caídos en la guerra de Malvinas son 649. ¿Cuántos imaginás vos en tu casa? ¿Pibes que se quitaron la vida después? ¿Pibes que se fueron a la droga y murieron? 1300. 2 guerras más. Estos chicos fueron a Malvinas. Me parece que la muerte por la patria no es una cuestión de inventario y una estadística. Porque aunque haya un muerto por la patria hay que darle honra y honor. Y no sucede muchas veces por las tierras nuestras estas cosas. Al contrario, siempre tratan de ocultarse. Y siempre me impresiona mucho eso. Quisieron poner abajo de la alfombra a los de Malvinas acá. Bueno, no solamente bajo la alfombra. Acá cuando volvieron, en el año 82, prácticamente los ocultaban. Llegas acá a Continente y te traten de la manera que los trataron a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Es muy difícil salir de todo porque realmente cuando yo llegué al hospital militar me taparon con una sábana. Y vos decís, la puta, ¿por qué? ¿Qué hice yo para que me taparan con una sábana? ¿Entendés? Si yo todo lo que hice fue por orgullo, por honor, ¿entendés? Por defender la celeste y blanca, la más. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal. Que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. No sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. Sentarse a dialogar y negociar acerca de la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. En tu diadema
la perdida perla austral. El canciller se va para allá. Hoy mañana a Ushuaia con todo el gabinete, excombatientes, nos vamos a encontrar ahí con la presidenta, otras autoridades nacionales, para homenajear a los caídos en la guerra, obviamente, y reafirmar nuestros derechos soberanos. Me gustaría incorporar algo a este tema, ¿no? Que es el siguiente, que la causa Malvinas no empezó en 1982. El error de muchos es querer pensar que la guerra de 1982 es lo que nos une a Malvinas. En 1833 ya empezaron las protestas argentinas diplomáticas. El hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, era el representante en Londres, y un día le dijeron, no escriba más protestas porque no se las vamos a contestar. El primer ministro británico dijo, es que yo escribo para dejar sentado ante la historia que las Malvinas son argentinas y que no vamos a olvidarnos de este tema. Está en sus memorias, es muy interesante. Después está también el tema de, durante el gobierno del doctor Ilia, la resolución donde las Naciones Unidas dicen que no hay autodeterminación, que hay la 2065, que tenemos que negociar Gran Bretaña y la Argentina, que son las únicas partes del conflicto. Es muy importante eso. Y en el mundo, hoy en día se está hablando de Malvinas. Por primera vez en años, después de la guerra, hemos logrado instalar el tema Malvinas, porque es un tema de colonialismo. Si nosotros no entendemos que es un tema de colonialismo, no tiene nada que ver con los militares esto, no lo vamos a terminar nunca de asimilar. Por eso me parece bien honrar a los caídos, a los soldados caídos, pero no lo que está tratando de hacer La Nación y Clarín de querer militarizar la cuestión Malvinas, porque muchos más años estuvimos tratando la vía diplomática y seguimos tratándola. Yo estuve, hay en 85 países ya hay comités de apoyo a las negociaciones pacíficas entre Argentina y Gran Bretaña. 85 países, son intelectuales y políticos, diplomáticos, o sea, que apoyan las negociaciones, ¿no es cierto? En el único lugar donde hay un comité que no apoya las negociaciones es en la Argentina. Es un comité de intelectuales o de pseudo-intelectuales que no apoya. Pero digo, es una batalla contra el colonialismo del siglo XIX que lo tenemos que resolver con las herramientas del siglo XXI, que son forzar a Gran Bretaña y mostrarla ante el mundo como lo que es una potencia colonial que se niega a resolver los conflictos en forma pacífica. Y yo siempre les digo lo mismo a los ingleses cuando los veo. Ustedes no tienen estatura moral para hablar de lo que sucede en otro país del mundo, para obligar, digamos, ni siquiera a los palestinos y a los israelíes a sentarse a negociar, porque ustedes no negocian. Entonces no le pueden exigir a otros países que negocien. Ustedes le hacen un daño a la paz, porque cuando ustedes piden algo, la gente dice, ¿por qué no negociás vos? Parece, o sea, que hay una contradicción ahí, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Ya tenemos 85 países donde hay comités de apoyo. La presidenta va el 14 de junio al comité de descolonización. Otra cosa importante, ese comité que ya funciona desde hace años y que ha resuelto la mayor cantidad de problemas coloniales del mundo, quedan solo 16, 10 corresponden a la potencia colonial de Gran Bretaña. Gran Bretaña no concurre, no se presenta, se niega al diálogo en las Naciones Unidas. Realmente ahí queda claro ya quienes queremos negociar, quienes queremos actuar de buena fe y quienes quieren actuar todavía patoteramente como una potencia colonial. Moca. Sí, como al pasar en el bloque anterior, la Presidenta decía, hay que tener en cuenta el mundo en el que vivimos. Y creo que ese es el gran recorte que está implícito en la discusión, sobre todo en la discusión que plantean algunos intelectuales, que de lo que están hablando es del mundo en 1982. Y pierden de vista que en los 30 años que pasaron el mundo cambió mucho. Cambió mucho el significado de Malvinas, porque hoy no se trata, primero que no se trata de una dictadura aventurera, no se trata de una guerra, no se trata de una provocación, se trata de una actividad
regida por las normas legales internacionales, y se trata de un contenido antimilitarista, de defensa de la soberanía, no solo argentina, sino también latinoamericana, en el contexto de una nueva relación de fuerza, porque en 1982 América Latina no tenía el peso que tiene hoy. Hoy la UNASUR, la CELAC, las iniciativas que, dicho sea de paso, para los que dicen que Argentina está aislado, tienen a la Argentina como un protagonista esencial, cada una de ellas. Me parece que hay... el tema de Malvinas, yo lo pondría bajo el título justamente ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué diferencia el mundo de 2012 del mundo de 1982? No, con respecto al informe, que realmente es conmovedor, ¿no? Verlo a Grondona, decir lo que dice y pensar que este hombre hoy sigue siendo una columna de la tribuna de doctrina de este país, la verdad que muestra cómo en el periodismo la autocrítica no es lo que prima, y la verdad que la complacencia de los lectores y de los oyentes y de los espectadores es muy amplia y es muy tolerable. Creo que el eje es lo que han planteado tan claramente tanto el canciller como Edgardo, ¿no? Separar lo que ha sido la militarización de Malvinas de la reivindicación de soberanía del país. Ahora, la semana pasada, yo por mi trabajo en Página 12 tuve que entrevistar para mí un sobreviviente de la guerra de Malvinas, un excombatiente, un chico que tenía 18 años, como tantos, como la mayoría de los que fueron, fue con 80 kilos y volvió con 40, ¿no? 2 meses en Malvinas. Volvió, lo internaron 7 meses en el hospital de Campo de Mayo. Cuando vuelve a la casa, está 7 meses encerrado en su habitación porque no quería salir. Y en ese lapso va un teniente coronel con una secretaria a preguntarle al padre si había hablado y si había contado que había vivido en la guerra. Y el padre le dice, mire, no habla, no es que cuenta, no cuenta nada. Entonces este teniente coronel, que él no recuerda el nombre, le dice, veo que la casa está sin terminar. ¿Por qué no le escriben una carta a la señora de Fortabat para que le dé materiales? Le escribieron una carta y les dieron materiales. Y este chico en ese momento estaba agradecido por esta generosidad de la señora Fortabat. Entonces, ese lazo siniestro entre lo que fueron los grandes negocios que permitió el terrorismo de Estado y esta política supuestamente compensatoria de algunos ricos del país que les dieron cosas a los sobrevivientes de Malvinas, muestra realmente las deudas pendientes, ¿no? ¿Cintia? Sí, para completar, me parece, y aportar a lo que ustedes están diciendo, me parece que esta desmilitarización de Malvinas incluye la revisión de la historia oficial y de que los verdaderos héroes fueron los chicos, los colimbas, los combatientes que murieron haciendo el servicio militar en Malvinas. Porque, por ejemplo, también comparto una entrevista que le hice a Gabriel de la Valle. Él es un sobreviviente del terrorismo de Estado, de la base naval de Mar del Plata. Fue secuestrado 2 veces, liberado, él cree que para sindicar a sus compañeros, y por eso tuvo que dejar de militar. La historia de un sobreviviente, tremenda historia de un sobreviviente de terrorismo de Estado, pero su interrogador bajo tortura es Pedro Giaquino, el héroe de Malvinas, primer muerto en la guerra, y por ley es un héroe de Malvinas. Hay no sé cuántos pueblos de la Argentina que se llaman Pedro Giaquino, hay más de 30 escuelas que se llaman Pedro Giaquino, y él en las últimas 2 veces en las declaraciones ahora, porque pudo hablar, porque también es esto, sí, la imposibilidad del habla, él reconoce a su torturador como un héroe de Malvinas. Yo mañana voy a pasar esta entrevista en el programa de Víctor Hugo, seguramente tal vez tenemos posibilidad de escucharlo. Es un testimonio que habla justamente de la revisión de la historia oficial. Estás viendo a alguien que el mundo de tu país dice es un héroe y es quien te interrogó bajo tortura. Claro. Gabriel de la Valle se llama el sobreviviente. No, yo simplemente agradecer, la verdad que agradezco y me enorgullezco de ser parte de un gobierno y de un país que ha hecho de la cuestión Malvinas una cuestión contra el colonialismo, una cuestión regional, una cuestión global que honra a los caídos y que honra a los jóvenes, los de siempre. Vamos a un corte y ya volvemos con más del 7-8. ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales